Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, Lick. Buenos Buenos días, días. Lick. Bien, vamos a hacer un ejercicio para ya ir integrando los distintos elementos que hemos visto. Bien, este es el ejercicio. Entonces, lo que nos piden es que determinemos cuánto se le va a pagar en total a un vendedor. El sueldo del vendedor va a ser la suma de dos datos. El sueldo base, o sea que él siempre tiene un sueldo fijo, que es el sueldo base, que se le paga mensualmente, que son 5,000 empiras, según nos dice el texto del ejercicio, ¿verdad? Pero aparte de eso, él gana comisión por las ventas que haya realizado. Nos dicen que el porcentaje de comisión que él devenga son 12%. ¿Qué significa esto? Que de todas las ventas que él haya hecho en el mes, el 12% de esas ventas, ¿sí?, va a formar parte de su comisión. ¿Cuál va a ser su sueldo total? Los 5,000 empiras más la comisión. No sabemos de cuánto es la comisión, solo nos están diciendo que el porcentaje es de 12%. Tampoco sabemos cuál es el monto de las ventas. O sea, ¿cuánto vendió en el mes? El ejercicio no nos da ese dato. Entonces aquí hay, y siempre en cualquier ejercicio van a haber valores que nosotros desconocemos, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que aprender a hacer un análisis para determinar qué información le vamos a solicitar al usuario del programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis el cual vamos a descomponer en tres partes: entrada, proceso, salida. ¿Qué es la entrada de datos? Esto se refiere a la información que el usuario del programa va a entrar al mismo programa. Entonces, para fines de la clase, únicamente nos vamos a referir a la entrada de datos por todo aquello que el usuario ingresa utilizando el teclado. Entonces, todos aquellos datos que el usuario escribe en el programa, ¿verdad?, y que nosotros lo recibimos en el mismo programa, son entrada de datos.
Ahora, aquí hay que procurar, que es un requisito muy importante, solicitarle al usuario la mínima información posible. ¿Qué significa esto? Que si nosotros podemos obtener ese dato por otros medios, que en este caso serían operaciones aritméticas u operaciones lógicas, no hay necesidad de solicitarle ese dato al usuario. Si nosotros lo podemos calcular, si lo podemos determinar, no hay razón para solicitarle al usuario eso. Ahora, si yo tengo en claro qué es lo que me están pidiendo y cómo lo voy a calcular, pero no tengo a mano toda la información para desarrollar el ejercicio, entonces ahí sí me voy a ver obligada a pedir una entrada de datos. ¿Qué es el proceso? El proceso son todas las operaciones aritméticas y lógicas que me van a llevar a obtener el resultado que me están solicitando. Para este caso sería el sueldo total del empleado. ¿Bien? Entonces, esas operaciones aritméticas y lógicas las voy a hacer con datos de entrada, ¿ok? Con lo que yo le pedí al usuario que ingresara, con mismos datos que el ejercicio me da. Tengo que leer bien el ejercicio y ver cuáles son los datos que me están proporcionando y con un análisis en el cual, ¿verdad?, yo llegue a determinar cuáles son las operaciones necesarias, si voy a sumar, si voy a restar, si voy a dividir, multiplicar, si voy a tener expresiones lógicas, entonces cuáles son las operaciones necesarias para obtener el resultado. Y esas expresiones las voy a escribir en un orden lógico secuencial, o sea, una después de la otra. Y cuando dice que es lógico, ¿ok? No es que yo voy a empezar a escribir en un algoritmo que tenga 10 pasos, 10 operaciones aritméticas, no voy a empezar a describir la operación aritmética número 5. No, tengo que empezar por la operación aritmética número 1, después la 2, después la 3. Eso es un orden secuencial y lógico. Y por último, tenemos la salida. Es la información que vamos a permitir que el usuario visualice, ¿verdad? Que puede ser una combinación de el dato que él nos solicitó. Por ejemplo, aquí el que nos solicitó fue el sueldo total a pagar. Entonces, obviamente que ese sueldo total se lo vamos a mostrar en pantalla. Pero también puedo combinar esta salida con otros datos, ¿verdad? Con datos que él mismo me haya proporcionado, ¿verdad? Con datos que yo obtuve, datos intermedios que obtuve de los cálculos, etcétera. De forma tal que la salida de datos, ¿verdad?, contenga información adecuada y que pueda ser interpretada por el mismo usuario. Entonces vamos a hacer el análisis de este ejercicio. Primero tenemos que comprender qué es lo que nos están pidiendo. Entonces prácticamente comenzamos por la salida. O sea, si nosotros no entendemos qué es lo que nos están solicitando calcular, menos vamos a poder decir cómo llegar a obtener esa salida de datos. Entonces leamos. Se desea calcular el total del sueldo a pagar a un vendedor. Su sueldo, ¿verdad?, será la suma de ¿qué? Del sueldo base, nos dicen cuál es el sueldo base, 5,000, más la comisión que gane, dependiendo de las ventas que haya realizado. El porcentaje de comisión es de 12% sobre las ventas. Entonces, pregunta, empezamos por la salida. ¿Cuál es el resultado que nuestro algoritmo debe proporcionar? Al final, ¿qué respuesta yo le tengo que dar al usuario? Según lo que me están diciendo en el ejercicio. El sueldo total a pagar. Ajá. Entonces, están pidiendo el sueldo total a pagar. Esa es, ¿verdad?, la salida de datos mínima que yo debo de obtener. Ahora, ¿tengo yo en claro cómo voy a obtener ese sueldo total a pagar? ¿Cómo voy a llegar a obtener ese dato? El sueldo base, creo, por el porcentaje de las ventas. Algo así como esto. Sueldo base por, me dijo, por el porcentaje de las ventas, que sería 12%. ¿Esto? Sí. No. Sería más, Sueldo base más 12%. 12% de la Habría que venta. preguntarle cuánto vendió. Sí. Entonces, primero tenemos que
tener claro Angélica, cómo... Angélica. Sí, permítanme. Primero tenemos que tener en claro cómo vamos a llegar a obtener esto. Es lo que estamos resolviendo ahorita. Entonces, por lo visto, ahorita no tenemos en claro cuáles son las operaciones aritméticas necesarias para llegar a obtener el sueldo total. Bien, entonces me están diciendo el sueldo base más 12%, pero ¿el 12% de qué? De las ventas que él hizo. Entonces yo todavía aquí no puedo sumar nada porque yo no sé cuánto es el 12%. ¿Cuántas ventas hizo? Entonces, no sé de cuántos son las ventas. Entonces, debería primero de decir comisión es igual a qué. 12%. No, la comisión en dinero, no en porcentaje. ¿Puedo calcular ahorita la comisión? No, porque falta el número de venta. Sí, yo desconozco de cuánto es las ventas. No me lo dice el ejercicio. Solo me dice el sueldo base y solo me dice el porcentaje de comisión. Lo que sí me dice es que sobre las ventas que haya realizado, yo tengo que sacar un 12% para la comisión. Pero cuántos son las ventas, no me dice. Entonces, ese es un dato que yo necesito para realizar una operación aritmética. No me lo está diciendo el ejercicio, ¿verdad? No hay ninguna otra forma como yo pueda obtener de cuánto fueran las ventas más que preguntarle al usuario del programa. Entonces, ese dato, las ventas realizadas, es un dato de entrada. No hay ninguna otra manera como yo llegue a obtener ese dato. Entonces, ahí hay una entrada que yo necesito, ventas realizadas. Ahora, con las ventas realizadas, ¿puedo calcular ya la comisión? Entrada significa, entrada, cuando yo digo entrada, significa que este dato va a ser ingresado por el usuario. Imagínense que ya tecleó una cantidad y supongamos que él dijo que las ventas que realizó fueron de 20,000 empiras. Entonces, ¿ya tenemos las ventas? ¿Ya las conocemos? Sí, porque definimos un dato de entrada para eso. Entonces, como ya las conocemos, ¿puedo calcular la comisión? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, las ventas realizadas, ¿qué más? Por el 12%. Por el Exacto, 12%. por punto 12. Entonces, ahí, cuando yo realizo esta operación aritmética, o sea, el programa ya se da cuenta de cuánto en dinero es la comisión. ¿Qué me hace falta para llegar al resultado? Sumar el sueldo base. Sí, entonces yo sé que tengo que llegar a obtener el sueldo total a pagar. ¿Tengo los suficientes elementos ahorita para llegar a calcular el sueldo total? ¿Sí? Ahorita. Sí, o sea, faltaría el sueldo base, que ya lo tiene. Ya lo tengo. Entonces, si yo digo sueldo total a pagar, va a ser igual a qué? Al sueldo base que me dice que son los 5,000 empiras. Y después, ¿más qué? Pues la venta por la comisión. Más la comisión. Más de comisión. Sí, Más sí. la comisión. Más la comisión por la venta realizada, ¿verdad? Sí, más esta comisión que calculamos Sí, claro. antes. Entonces, ahí ya obtuve, solo necesité 2 operaciones aritméticas para llegar al resultado. Es un ejercicio pequeño, pero estamos viendo los 3 elementos del análisis de un problema: entrada, proceso, salida. Lick, una pregunta. ¿Sí? Ese menor que y menos significa igual. Es el símbolo de asignación. Es una flechita. Entonces, sí, ¿se acuerdan que ayer vimos eso? Que hay 2 iguales. Ahí está igual. Justo ayer se me fue el internet. Ay, no le creo, pero ahí está la grabación. Y está este otro igual. Que que es la flechita, lo vamos a utilizar para asignar. Entonces, que yo esta línea la puedo interpretar como a la comisión le voy a asignar el valor que resulte de multiplicar las ventas realizadas por punto 12. Y aquí puedo interpretar al sueldo total a pagar, le voy a asignar lo que resulte de sumar 5,000 más la comisión. Entonces, las dos, esta y esta, son operaciones de asignación. Asigno valor a un elemento.
que en este caso cuando pasemos al algoritmo vamos a ver que tanto comisión como sueldo a pagar los vamos a pasar a variables. Revisen por favor por si tienen alguna pregunta. Entonces la actividad del jueves va a ser técnicamente así. La evaluación de mañana. Sí. No va a entrar ahorita esto. Lo que va a entrar es tipos de datos, definir variables, definir constantes, tal como el ejercicio que yo les había dejado de práctica. Y que lo Pero resolvieron. ese será en el campo, ¿verdad? Sí, va a ser en el campus. Esto ya entra para la evaluación de la próxima semana, desarrollar análisis y algoritmos. ¿Alguna pregunta con respecto al análisis? No, Lick. No. Bueno, vamos a proceder ahora con el algoritmo. El algoritmo es una de las herramientas que utilizamos para detallar la lógica que va a llevar un programa. En este caso, ¿verdad? El algoritmo se caracteriza porque utilizamos palabras clave para denotar acciones que va a realizar el programa. Entonces lo vamos a comenzar. No estoy siguiendo una sintaxis ahorita de ningún software como PCenter. Ok. Entonces, hay que irse acostumbrando a que los software todos van a tener diferentes sintaxis o reglas de escritura. Entonces, lo que tenemos que hacer es interpretar los elementos que van en el algoritmo, que eso sí, son los mismos en cualquier software. Entonces, voy a poner algoritmo, digamos, sueldo, vendedor. Entonces, estoy identificando el algoritmo con un nombre. Entonces ahí pongo sueldo vendedor. Después de esto voy a definir variables. Entonces puedo utilizar un encabezado, ya sea variables o por ejemplo solo var de variables. Y a continuación voy a describir la lista de variables. Esto sí entra en la evaluación de mañana. Ok. Que es ponerle nombre de variable a los datos, decir de qué tipo de dato es. Si nosotros entendemos esos dos elementos, no nos va a costar definir variables. Ahora, para este texto, yo tengo que irme al análisis y ver cuáles son los datos que tengo en la entrada y cuáles son los datos que tengo en el proceso y definir una variable para cada uno de ellos. ¿Cómo voy a definir una variable? Bueno, yo puedo decir, definir, ¿ok? Miremos, por ejemplo, los datos de la entrada. ¿Qué dato tengo? Un único dato fue el que yo solicité para entrar. Ventas realizadas. A este dato yo le voy a asignar un nombre. Digamos que le llamamos aquí ventas. Ahí está, ventas. Después le voy a asignar un tipo de dato. Puedo utilizar la palabra como. ¿Qué tipo de dato sería? De los que ya vimos. Numérico real, numérico entero, carácter, cadena. ¿Qué tipo de dato sería? Entero. No. Real. Real. Permítanme. Real, exacto. ¿Por qué? Porque se refiere a una cantidad monetaria. Entonces ya definí una variable para el dato de entrada. Miremos ahora si necesito definir variables para los datos que están en el proceso. Veamos. Primero tengo un dato que es la comisión. Bien, hay que definir una variable donde guardar la comisión. Recuerden que las variables cuando las definimos son espacios que nosotros reservamos en la memoria de la computadora para poder guardar ciertos valores. Entonces, pregunto, ¿qué tipo de dato es comisión? ¿Numérico entero, numérico real, cadena? ¿Qué tipo de dato es? Real. Real. Real.
Vale. Entonces, puedo aprovechar la misma línea esta, porque estoy definiendo aquí datos reales, variables, y ahí en la misma línea aprovecho y defino la variable comisión. Entonces, ya tengo comisión, la variable se llama comisión. Ventas realizadas, la variable se llama ventas. ¿Ok? ¿Qué más me falta? Ya tengo este, ya tengo este. ¿Ok? El sueldo total, Sueldo total, ¿qué tipo de dato sería? real también. Real también. Sueldo total. Entonces ahí están las tres variables en la misma línea. Entonces si son variables del mismo tipo, yo las puedo definir todas en una sola línea. No hay ningún problema si yo quiero definir variable por línea, ¿verdad? Pero hace que el algoritmo sea más extenso. Te repito, empezamos nuestro algoritmo con el encabezado, la palabra algoritmo y asignándole un nombre al mismo. En este caso, sueldo de vendedor. Después utilizo un encabezado, var. Esto no es obligatorio. Si ustedes quieren, pueden dejarlo así. Porque cuando yo venga aquí y lea definir, yo sé que ustedes están definiendo variables. Entonces ahora, ¿cómo defino las variables? Voy a utilizar la palabra definir y a continuación voy a listar, miren que aquí cometí un error. Voy a listar el nombre de las variables. ¿Cuántas variables tengo? Ventas, comisión, sueldo total. Perdón, entonces el error que cometí acá es que puse este sueldo después del como. Entonces vamos a quitarlo. Como real. O sea, estoy definiendo la variable ventas, la variable comisión y la variable sueldo total de tipo real. Pregunto, ¿podrían haber constantes para este ejercicio? Ya sabemos, constantes son valores que no van a cambiar durante la ejecución del algoritmo. ¿Habrían constantes? El sueldo base, tal vez. Puede ser el sueldo base. De sueldo base. Generalmente las constantes las definimos asignándole un nombre y asignándole un valor de manera directa. A ver, el sueldo base son 5,000. ¿Algo más? La comisión, el porcentaje de El comisión. porcentaje. Les puedo decir porcentaje de comisión y le asigno su valor. 0.12. ¿Por qué? Porque no importa si en la empresa hay 30 vendedores, el sueldo base para los 30 vendedores es el mismo. Y el porcentaje de comisión a aplicar para ellos también va a ser el mismo. Esos valores no van a ser alterados. Entonces los puedo definir como constantes. Entonces ahora voy a empezar con las instrucciones propias del algoritmo, después de definir las variables y las constantes. Y empiezo con la entrada de datos. Empiezo solicitando la información. Para solicitar una entrada de datos voy a usar una palabra que se llama leer. De cuando yo mire una instrucción leer, yo entiendo perfectamente que se está solicitando al usuario que ingrese una información y esa información el programa la va a leer y la va a guardar en una variable. Entonces, ¿cuál es el dato de entrada que tenemos aquí? Ventas realizadas. ¿Cómo se llama la variable para ese dato? Se llama ventas. Voy a leer las ventas. ¿Ok? Ahora sí. Generalmente, esto está correcto, pero generalmente nosotros le indicamos al usuario, o sea, le mandamos un mensaje indicándole a él cuál es la información que él debe de escribir. Entonces voy a utilizar una instrucción que se llama escribir. Escribir es cuando yo mando algo a la pantalla. ¿Okay? Te voy a mandar un rótulo, un mensaje, indicándole qué es lo que debe de escribir, de cuánto es el monto de ventas. ¿Por qué estoy encerrándolo entre comillas?
Porque como les digo, es un rótulo. Imagínense como el título de algo. ¿Mm? Entonces, si yo quiero imprimir el título, digamos el nombre de la empresa. Es el nombre de la empresa, si lo quiero imprimir directamente, lo tengo que encerrar entre comillas dobles. Todo lo que yo encierre entre comillas dobles se va a imprimir en la pantalla tal como yo lo estoy escribiendo. Así que, ¿qué va a aparecer aquí en la pantalla cuando se ejecute esta línea? ¿De cuánto es el monto de las ventas? Y va a haber un cursor acá, esperando que el usuario ingrese la información. 10,000, escribe el usuario. Entonces, en ese momento se ejecuta la instrucción leer y esos 10,000 se le asignan a la variable ventas. ¿Ya terminé con la entrada de datos? Sí, ¿verdad? Porque solo hay un dato de entrada, ventas realizadas, y ya ejecuté la acción de lectura. Entonces ahora voy a describir el proceso. Como yo lo detallé aquí en un orden lógico, solo voy a plasmar estas instrucciones en el proceso, ya utilizando los nombres de variables y de constantes si es que las hubieren. Entonces, ¿cómo se llama la variable de comisión? También se llama comisión. Entonces, comisión es igual ¿a quién? Ventas realizadas. ¿Cómo se llama la variable para este dato? Se llama ventas. Entonces, el asterisco significa multiplicar. Por punto 12. Ahora, este punto 12 lo guardé en algún lugar, ¿verdad? ¿A dónde lo guardé? Porcentaje. En por.com, o sea, porcentaje comisión. Entonces, no voy a escribir directamente punto 12, sino que el nombre de la constante donde yo tengo almacenado el punto 12. Entonces, por.com. Aquí está ya hecha la primera instrucción. Ahora voy con la siguiente. Sueldo total a pagar. Digo, ¿cómo se llama la variable para sueldo total a pagar? Se llama sueldo total. Sueldo total es igual ¿a qué? ¿Mm? Los 5,000, que es el sueldo base. ¿Estos 5,000 los guardo en algún lado? Sueldo base. En sueldo base, la constante. Entonces voy a utilizar el nombre de la constante. Sueldo base, miren. Y sigo más comisión. Aquí está la variable, comisión. Entonces ya hice todas las instrucciones que yo detallé en el proceso. Me queda la última parte que es la salida. Entonces la salida siempre va a ser una instrucción escribir. Entonces voy a decir el sueldo total es de, miren que esto que yo estoy colocando entre comillas es un rótulo. Se imprime tal cual lo estoy escribiendo. Ahora, voy a poner otro elemento. Aparte del rótulo, voy a poner la variable sueldo total. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto, al no estar encerrado entre comillas, sueldo total, el algoritmo va a interpretar que se trata de una variable y de hecho lo es. Entonces, lo que va a imprimir no es el nombre de la variable. Lo que va a imprimir es el contenido, lo que hay dentro de la variable. ¿Y qué va a haber dentro de la variable? Pues el resultado de esta suma. Entonces, el sueldo total es de 20,000, por ejemplo. Ese es el sueldo total del empleado. Como yo tengo dos elementos, tengo un rótulo, delimitado por comillas dobles, y tengo una variable, nombre de la variable. Entonces, esos dos elementos los voy a separar por una coma. Entonces, ahí está la impresión. Miren, llegué a la salida, salida a la información requerida, y ahora solo me queda decir fin. Fin del algoritmo. Y ahí tenemos el algoritmo completo. Revisen, por favor. Y no lo puede hacer en PC para nosotros ver. No, ahorita no lo voy a hacer en Paint.
Tenemos que también aprender a hacerlo así, a mano. Sí, claro, obviamente. ¿Sí? Entonces hay que revisar las dos cosas. El análisis, ver cómo hicimos el análisis y cómo a partir del análisis desarrollamos o diseñamos el algoritmo. El algoritmo siempre va a llegar a tener, perdón, unas reglas de escritura, lo que se conoce como sintaxis. Entonces, ¿qué es lo importante aquí a detallar? Que hay un encabezado en el algoritmo, que le asignamos un nombre al algoritmo, que hay una sección para definir las variables, que las variables se definen asignándoles un nombre y un tipo de dato, que hay una sección para definir constantes. La constante la defino, ¿verdad?, dándole un nombre al dato y asignándole el valor constante, ¿verdad?, al nombre que yo decidí que debía de tener. No es obligatorio que todos los algoritmos tengan constantes. Eso va a depender del análisis que se haga del ejercicio, ¿verdad? Porque si yo miro que hay valores que no se modifican, entonces es constante. Pero tal vez hay ejercicios en donde yo no deba de definirlas así. Entonces, después de mi sección de variables y después de mi sección de constantes, vengo y paso yo a detallar todas las acciones que están descritas en el análisis, empezando por la entrada de datos. La entrada de datos siempre va a ser una instrucción leer. Miren, ventas realizadas, que aquí en el algoritmo se llama ventas. Una vez finalizado con la entrada de datos, ¿verdad?, yo paso a detallar todo lo que tengo en el proceso. Operaciones aritméticas u operaciones lógicas. Entonces aquí está. La comisión fue la primera instrucción. Miren. Después el sueldo total fue la siguiente instrucción. Y de hecho la última del proceso. Entonces una vez que finalice con el proceso, voy con lo siguiente, que es la salida. Y para dar salida a los datos, voy a utilizar la instrucción escribir. Entonces una vez que he terminado de detallar todo el análisis, llego al fin del algoritmo. ¿Alguna consulta? ¿No? No, Lick, no hay preguntas. Ok. Claro. Bien, entonces en la siguiente videoconferencia vamos a seguir trabajando con este mismo algoritmo, ¿verdad? Solo que ya vamos a ir incorporándole lo que son las estructuras de decisión. Vamos a ver un poquito de lo que es la teoría de las estructuras de decisión. Aquí se le llaman estructuras selectivas. Selectivas, de selección o de decisión. El asunto es que este tipo de estructuras se utilizan cuando hay que evaluar el valor de alguna variable y dependiendo de su valor, decidir, o sea, el programa decide si sigue una línea de acción o sigue otra línea de acción. Hay tres tipos de estructuras selectivas: simples, dobles y múltiples. La alternativa simple, entonces aquí está. En español, ¿cómo se llama? Sí, entonces. En inglés, if, then. ¿En qué consiste? Consiste en evaluar, ¿verdad?, una condición. Condición se le llama las expresiones lógicas. Ayer vimos lo que son expresiones lógicas. Son aquellas que se utilizan con los operadores de relación, ¿se recuerdan? Mayor que, menor que, mayor igual, diferente, ¿verdad? Y también se pueden utilizar los operadores lógicos como el AND, como el OR y como el NOT, ¿verdad? Entonces, ese tipo de expresiones lógicas son las que se evalúan. Recuerden también que ese tipo de expresiones lógicas solo me dan dos posibles resultados. O es verdadero o es falso. Entonces, aquí me dice, la selección sí entonces evalúa la condición, o sea, la expresión lógica. Y si la condición es verdadera, entonces ejecuta la acción verdadera. Si la condición es falsa, no hace nada.
Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos dos cosas. La expresión en diagrama de flujo y la expresión en pseudocódigo. Esta de acá no, porque este tipo de diagramas no los vamos a ver en la clase. Miremos el pseudocódigo, que es el que ahorita acabamos de hacer. El pseudocódigo dice, sí, a donde dice condición, vamos a diseñar nuestra expresión lógica. Después de diseñarla, ponemos la palabra entonces. Y después del entonces, ponemos las instrucciones que vamos a realizar en caso de que al evaluar esta condición sea verdadera. Detallamos todas las acciones. Aquí puede haber lectura de datos, puede haber expresiones aritméticas, todo lo que necesitemos. Entonces, una vez que listamos todas las operaciones necesarias, si la condición resultó verdadera, cerramos la instrucción sí. ¿Cómo la cerramos? Con un fin sí. Aquí está la parte del diagrama de flujo. Entonces, una condición se denota por este símbolo, por el rombo. En el caso de la alternativa simple, yo pongo la condición dentro del rombo, o sea, la expresión lógica. Y digo, va a tener como dos bracitos. Siempre va a tener como dos bracitos. El bracito para verdadero y el bracito para falso. Entonces, en el caso de que sea verdadera, hay acciones a seguir, o sea, hay instrucciones. Pero en el caso de que sea falsa, no va a haber ninguna instrucción. Miren, simplemente hay una línea que indica el flujo del algoritmo. Pero no hay nada que hacer acá, no hay ninguna instrucción. Aquí no dice acciones. ¿A dónde dice acciones? Solo en la parte verdadera. Un ejemplo de esto. Supongamos que simplemente yo quiero saber cuántos alumnos pasaron la clase. Es lo que me interesa conocer. ¿Cuántos alumnos pasaron la clase? Entonces voy a armar una expresión lógica para eso. Entonces yo podría decir, tengo la nota final. Entonces la nota final yo la tengo que comparar contra algo para saber si pasó la clase. Yo debería de decir, si la nota final es mayor a ¿qué? A 64, ¿verdad? Entonces, esa nota final mayor a 64 es la condición o expresión lógica. Es lo que yo debería de colocar aquí. Entonces, ¿qué pasa si es verdadero? Jóvenes, si es mayor a 64, ¿qué sucede? Pasó la clase. Entonces, va a haber una acción para verdadero. Yo de repente diría, escribir, aprobó. Recuerden, solo me interesan los que aprobó. Ahora, si esto se evalúa como falso, o sea, si nota final mayor a 64 es falso, ¿es por qué? Porque reprobó. Y yo no denoté ni dije que quería alguna acción para reprobó. Entonces yo dejaría esto así, sin ninguna instrucción. Entonces, recapitulando, la alternativa simple evalúa una condición o expresión lógica y si es verdadera, diseñamos las instrucciones necesarias a realizar, pero si es falsa, no se hace nada. Esto lo vamos a ver en la siguiente videoconferencia. Falta menos de un minuto, salgamos y volvamos a entrar para hablar de lo que es la evaluación de mañana.